Estás a punto de escuchar un programa que marcará un precedente en tu liderazgo. Herramientas claves que conectan tu agenda con la de Dios y maximizar tu potencial para el éxito empresarial, eclesiástico y familiar. Esto es acción. Esto es crecimiento. Esto es Liderazgo Extremo con Emanuel Figueroa. Que el Señor les continúe bendiciendo grandemente. Acaba de comenzar tu programa Liderazgo Extremo. Es un programa que va dirigido a poder darte herramientas que te van a ayudar a maximizar la influencia de tu liderazgo en donde quiera que lo estés ejerciendo, sea en el campo eclesiástico, familiar o empresarial. Liderazgo Extremo está contigo todas las tardes de 3 a 4 a través de tu favorita Redentor 104.1 FM. Y ahora mismo estamos, además de las redes y las ondas de 104.1, también estamos en las páginas de la red del internet a través del mismo nombre, Liderazgo Extremo. Conéctate en Facebook, en YouTube, incluso luego de que acabe este programa puedes accesar en Spotify y en Instagram bajo el mismo nombre, Liderazgo Extremo, esta conversación que vamos a tener en el día de hoy, que de seguro va a bendecir tu vida. Así que, ¿qué tal si hoy hablamos sobre liderazgo en las misiones? Que mucho hay que enfatizar y hay que enfocarnos en el asunto de pensar que no solamente el mundo es nuestra experiencia, nuestra forma de ver las cosas, sino que tenemos un mundo amplio, un mundo bastante rodeado de tanta necesidad, y precisamente el llamado de Jesús va dirigido a poder responder en una gran comisión a estas necesidades y al evangelio. Así que, pero no te preocupes que vamos a entrar en este tema ahora, pero permíteme presentar a los invitados y las invitadas de este programa de hoy. Primero, permíteme presentar a estas personas, a este matrimonio, Elliot y Joana del Proyecto Misericordia, que han bendecido la vida de estas personas como parte de los primeros invitados, para que primero se presenten para luego la tercera invitada. ¿Cómo se encuentran Elliot y Joana? Bueno, estamos agradecidos, Emanuel, a toda esa gente linda que nos está escuchando y que nos está viendo a través de Redentor 104. Para nosotros es una experiencia maravillosa poder compartir contigo en este momento. Sí, como dice Joana, una bendición, Emanuel, y sé que va a ser de mucha edificación. Más que agradecido con ustedes, y de la misma forma tenemos a una joven que ha conectado con este proyecto, que en unos momentos radio oyentes vamos a explicarle lo que es el Proyecto Misericordia y cuán relevante es al tema de la tarde de hoy. Y también tenemos a esta joven que ha conectado con este ministerio, que ha bendecido, y dentro de sus funciones ministeriales en la iglesia Aliento de Vida en Vega Alta, también ha conectado con este proyecto. Tania Liz, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias a Dios. Dios les bendiga a todos los que nos están escuchando, y esperamos, ¿verdad?, que este programa de hoy sea uno que edifique y que llegue al corazón de cada uno. Agradecido contigo, Tania, también, y sabemos que vamos a tener un gran espacio, un gran tiempo. Así que precisamente estamos hablando hoy de misiones, pero vamos a empezar definiendo para que los radioyentes se vayan familiarizando. Cuando estamos hablando del proyecto Misión Misericordia, que ha tenido impacto y tiene impacto en la India, Ecuador, Haití, Camboya, Venezuela, las Amazonas, ¿qué es el proyecto Misericordia? Elio, Joana, para empezar. Mira, yo creo que, Manuel, lo primero es, hay tantas definiciones de lo que es misión. Cada iglesia tiene su definición, cada agencia, cada ministerio, pero yo creo que es algo bien sencillo. La responsabilidad que Dios delega en la iglesia y la responsabilidad que Dios delega en cada uno de nosotros se transfiere como una misión. Dios nos da una responsabilidad de compartir su palabra, y esa es la misión. Cómo nosotros la ejecutamos y dónde la ejecutamos es otra cosa. Pero lo que quiere decir esto es que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad de extender la palabra del Señor desde nuestro entorno, y a eso le vamos a llamar una misión. En el caso de nosotros, nos casamos en el año 98, nos fuimos a vivir a Venezuela.
Joana estaba pastoreando, ya yo estaba en Venezuela, Joana fue a Venezuela. Esta es una historia larga, pero la estoy súper acortando. Joana llega a Venezuela a predicar en unas campañas. A mí me ponen para que yo le haga la agenda, comenzando yo prácticamente en misiones. Y luego cuando regreso a Puerto Rico, pues comenzamos una historia de amor. Wow. Nosotros no sabíamos que Dios nos tenía trazado ese destino y eventualmente Dios nos trae paz a nuestro corazón, nos confirma, nos unimos en matrimonio y inmediatamente nos vamos desde nuestra luna de miel a Venezuela y a Colombia, que fue donde comenzamos específicamente con la etnia Guayú y luego con la etnia Yupa. Y allí nos establecemos y desde el comienzo ahí fundamos la Fundación Misión Misericordia. ¿Por qué Misión Misericordia? Porque queríamos darle siempre el enfoque de a través de proyectos sociales poder llevar la palabra del Señor. Comenzamos trabajando en los basureros, comenzamos trabajando en barrios indígenas, en las calles y lo que veíamos de verdad que rompía nuestro corazón y el ir allí, montar una tarima y poner un equipo de sonido y predicar y vámonos, pues eso para nosotros como que era un trabajo incompleto. Y entonces, aún sin recursos, no teníamos iglesia que nos invitaran. La iglesia de nosotros era una iglesia pequeñita que no tenía recursos para sostenernos. Y aún así, en fe, comenzamos a, como nosotros decimos, soñar los sueños de Dios y comenzamos a levantar proyectos en fe. Y el primer proyecto que surgió fue levantar una escuela en un lugar donde no había electricidad, no había agua, no había nada, pero había muchos deseos de los niños de estudiar. Y allí compramos un terrenito que me acuerdo que nos costó $300. Un terreno, imagínate que ahí no valía nada, que ese terreno grandísimo solamente costaba $300. Y de ahí comenzamos una escuela debajo de los árboles. Esa es una historia larguísima porque fue bien cuesta arriba. Pero luego de años logramos la acreditación del gobierno en Venezuela, que eso fue un milagro ya de por sí, por un colegio privado, cristiano, pero gratuito. Y ya este año el proyecto cumple 17 años de fundado. Y lo más hermoso de todo esto es que hoy en día hay 2 maestras que están dando ya clases en el colegio que comenzaron en kindergarten en la escuela. Y pasaron, se graduaron y hoy ya son maestras de la escuela. Y sigue siendo gratuito. Así que ha sido un proyecto bien cuesta arriba, pero hasta el día de hoy Dios nos ha honrado. Y así podríamos contar como el Ministerio de la Arepa, el Ministerio del Sopón, que a través de estos ministerios de ayuda social comenzamos entonces a llevar la palabra del Señor. Por eso es que se llama Fundación Misión Misericordia. 17 años no se dan por casualidad, eso no se hace, no se logra improvisando. Y eso hace falta mucho en el liderazgo, Elliot. El que podamos enfocarnos precisamente en no solamente el sentimiento de responder a una necesidad, sino la convicción de que más allá del sentimiento, el tomar la decisión de comprometerse. Precisamente, y los radioyentes debemos estar familiarizados con Mateo 25, que ahora mismo habla precisamente cuando en aquel día del juicio preguntan, oye, tuve hambre, me dieron de comer, tuve frío, me abrigaron. ¿Y cuándo hicimos esto? Cuando el que tenía necesidad se lo dieron. Así que precisamente ustedes están respondiendo a un llamado escatológico bíblico y el liderazgo debe estar consciente de manera eclesiástica. Ya mismo quiero escuchar a Joana. Tania, permíteme preguntarte algo. Como joven que conociste este ministerio, como tal, y conectaste con la visión, con la misión y decidiste involucrarte en él. ¿Qué fue lo que desde tu óptica te llamó la atención y te llevó a responder a este ministerio? Pues mira, yo creo que fue la obediencia. La obediencia. Cuando realmente conocemos el corazón de Jesús y conocemos la visión de Jesús, pues nos acercamos a lo que es su anhelo y su deseo. Y cuando nos acercamos a lo que es su anhelo y su deseo, nos estamos acercando a las misiones. Cuando conocemos el corazón de Jesús, conocemos que su corazón late por las misiones. Oye, ¿qué son las misiones? Me encanta el nombre de la fundación, que es Fundación Misión Misericordia.
Y lo dice el mismo nombre que dice la misión de hacer misericordia. Y cuando buscamos lo que significa misericordia, misericordia significa mirar o ver la miseria que no tan solo está en el corazón del humano, del ser humano, sino también alrededor. Y hacer misericordia es accionar para cambiar esa miseria. Cierto. Así que, ¿qué me movió a unirme a Elliot y Johanna? La obediencia y el anhelo de ser más como Jesús, de cambiar la miseria de aquellos que lo necesitan. Marcos 2, 1 y 2 nos habla, ¿verdad? Del pasaje de cuando los 4 amigos llevaron a Jesús, a aquel paralítico. Exacto. Oye, ese pasaje nos habla que muchas veces la evangelización no puede darse de uno a uno. Muchas veces la evangelización se debe dar en colectivo para que sea efectivo. Y eso muchas veces los tenemos que ver en el liderazgo. Oh, sí. Oh, sí. Tania, acabas de presentar un punto muy interesante, porque entonces eso nos tiene que llevar a nosotros a reflexionar de que cuando pensamos en Jesús y cantamos nuestras alabanzas, nuestras adoraciones, siempre pensamos en lo que en los círculos teológicos llaman la alta cristología, el Jesús que está allá en la gloria, en la victoria, pero se nos olvida darle un poquitito más para atrás cuando Él baja a la pobreza, se mueve entre la necesidad, toca a los leprosos, que eran las personas despreciadas, eran los del COVID de aquel momento, los que nadie podía tocar porque te contagiaba, los impuros, y Jesús no se limitaba a hablar, que eso es algo que tal vez nosotros como líderes, a los que nos están escuchando, tenemos que reflexionar que no es solamente hablar, hay que también accionar, poner manos a la obra de lo que estamos predicando y lo que estamos hablando. Claro. Y eso que estás presentando tan es poderoso. A mí me gustaría añadir también que hablando del liderazgo, un líder es, ¿verdad?, aquel que no acciona ¿verdad?, para uno, sino que acciona para que esa misión sea integral, para que esa misión sea colectiva y pueda llegar a los demás. Así es. Poderoso. Y Tania, tomando ese punto de lo colectivo, Johanna, en el proceso como tal, de este desarrollo de la misión, de este proyecto, de este ministerio que ha estado en tu corazón, a medida que has ido involucrándote, que has entrado, que has empezado la primera visita, luego fuiste a la otra obra, y así continuamente por estos próximos y estos pasados 17 años, ¿cómo cada visita te ha ido transformando? Tanto a ti, a Elliot, ¿qué cosas fueron cambiando en el proceso que mientras te ibas exponiendo te iban transformando y te iban tocando a medida que tú ibas trabajando con toda esa necesidad? Pues mira, Emanuel y los amigos que nos escuchan, ya son 23 años que llevamos a tiempo completo en el campo misionero. Y me recuerda la palabra cuando dice que nosotros fuimos llamados para anunciar las virtudes del que nos llamó. O sea, la iglesia tiene un propósito que está claramente definido, es hacer discípulos. Y esa palabra dentro de la pastoral, los años que yo estuve pastoreando, comenzó a hacer, ¿verdad?, mella, si podemos decir así, en mi corazón, y comenzó a trabajar cuando yo vi una iglesia muy pasiva y me di cuenta que dentro del ámbito eclesiástico a veces permanecemos o queremos permanecer en la neutralidad. Y la iglesia y el creyente que somos nosotros, ¿verdad?, cuando hablamos de iglesia, no podemos estar en el anonimato. Entonces, cuando yo comencé a hacer mis primeros viajes misioneros dentro de la pastoral, mi corazón cambió de una manera tan tremenda que cuando empecé a tener estas experiencias más profundas, cuando llegué a ir entonces a los desiertos de la Guajira, cuando comencé a ir a la selva, o sea, ya realmente mi visión al llegar a Puerto Rico o Estados Unidos, me di cuenta que el Dios que yo predicaba y que conocía no es ese Dios puertorriqueño, porque a veces nos expresamos como líderes
muy aquel de que tenemos un Dios puertorriqueño. Es verdad. De hecho, te voy a decir más, me tocaba tanto y aún a estas alturas, después de 23 años a tiempo completo en el ministerio, cuando escucho hablar en el ámbito eclesiástico en general, nuestras iglesias quizás en Puerto Rico, Estados Unidos y Europa, tenemos una mente como tan estrecha que pensamos que este es nuestro Dios, y cuando viene algo que nos sacude, decimos, ay, ya está el apocalipsis, o ya viene la tribulación, la gran tribulación. Cuando nosotros, mi experiencia, como tú me estás preguntando, y claro, y tantos misioneros están viviendo una vida, de hecho, se dice que en este tiempo es cuando más misioneros han sido muertos por causa del evangelio. Y eso no se está hablando, eso no se está No se hablando en habla. general, ¿no? Definitivamente. Yo oigo personas quejándose, no, porque la iglesia encerrada, no, que lo que está ocurriendo, que si el gobierno, mire, si hay cientos de miles y miles de creyentes que han tenido que permanecer escondidos y ocultos, llevando la palabra por años y años, porque en su lugar, bueno, lugares como los que estamos trabajando, como en India, otros lugares en la Ventana 1040, lugares perseguidos, pero tú ves la fidelidad de esos hombres y de esas mujeres que nosotros tenemos testimonios aún de pastores amigos que sostenemos y somos parte del ministerio, especialmente en el norte de India, donde han sido encarcelados, han sido maltratados por tumbas hinduistas, golpeados, y hoy en día ellos continúan esa labor. ¿Qué pasa? Que cuando yo me encuentro en mi esposo y veo otros compañeros del ministerio, mi vida tiene que transformarse. O sea, ya yo no podía ser esa pastora pasiva que predicaba un evangelio, pues sí, de amor, de esperanza y todo eso, pero que no confrontaba al pueblo a lo que realmente como iglesia hemos sido llamados. Y eso en la historia de la iglesia, si nosotros miramos desde la iglesia primitiva, vemos que su inicio fue muy efectivo porque siempre estuvo bien pegado al pueblo, a la gente, a la necesidad. Pero Así tan es. pronto se empezó a involucrar con la política, el poder, se fue bien arriba, se fue lentamente desconectando de ese evangelio de pueblo, de gente, de levantarse las mangas y tocar la necesidad. Y entonces vemos entonces un retroceso en la historia, en donde todo se volvió muy elaborado, muy cómodo, muchas reglas, mucha instrucción, mucha estructura. Y lo que tú nos estás presentando, y partiendo de lo que Eliot dijo al principio, Giovanni, y lo que Tania ha presentado, entonces nos llevan a analizar que entonces tenemos que ver que nuestro evangelio, el que estamos viviendo, no se esté aguando, no se nos esté poniendo un evangelio suavecito, que entonces va a tener que llevarnos a nosotros a tener que entretener, volverse un evangelio de entretenimiento, de consumo de actividad tras actividad, porque no estoy mirando la necesidad real que amerita y me está diciendo tienes que responder. Elio, ¿cómo tú lo ves? ¿Tú ves que eso viene siendo más o menos el asunto? Mira, hay una estadística que yo creo que habla por sí sola. Y es una estadística que uno lo puede decir a la ligera y parece nada. Pero en muchas ocasiones el solo decirla nos quebranta. Y dice que hay un solo misionero puesto en el campo, o sea, esta iglesia que prepara, envía y sostiene a un misionero. Hay un misionero por cada 500 iglesias evangélicas, iglesias de Puerto Rico y Estados Unidos. Eso contesta la pregunta, Manuel. Eso es triste. Entonces la autorreflexión en esto es, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De Dios o de la iglesia? Otras palabras, si yo fuera a profundizar en esto, casi siempre, y tú lo sabes, y nuestros hermanos y pastores lo saben, que una de las frases que más utilizan es, tú tienes el llamado para la obra misionera.
Y se aplica a todo, ¿no? Tú tienes el llamado para adorador, tú tienes el llamado para tal cosa, ¿no? Pero hablando de misiones, tú tienes el llamado para misiones, que se ha convertido en una frase que, y mira, y pueden ser que estén en desacuerdo conmigo, pero a través de todos estos años la han sacado bien fuera de contexto. Yo estoy de acuerdo completamente contigo, Helio. Completamente. Mira, Emanuela y Tania, que está ahí, y nuestro amigo y hermano, en el momento de más indecisión, porque siempre decimos que la indecisión debilita. Yo estaba indeciso en tomar una decisión y estaba debilitado y el enemigo agarra terreno. En el momento donde yo dije, esto no es lo mío, ¿qué fue lo primero que yo pensé? Lo justifiqué espiritualmente. Yo dije, pues es que Dios no quiere, no será la voluntad de Dios, Dios no quiere que haga eso. Esa fue lo primero. Y con eso yo sentía como que acallaba la conciencia un poco. Pero en ese momento que yo tenía que hacer una llamada para decirle a la organización, yo no conocía a Joana, que yo no iba a participar del entrenamiento. Esa noche mis familiares me llevaron a una calle que se llama la Church Street en Orlando, Florida. Comenzamos a caminar y el cuento corto es que había una parejita predicando allí a los turistas. Una parejita como de 20 de los 20 años. Okay. Y entonces, cuando yo me empecé a acercar, porque yo me sorprendí con mis familiares, yo no lo sabía, pero esa noche se reunía en la calle Church Street la secta satánica que allí hay. Así que yo empecé a ver a todo el mundo vestido de negro y yo digo, wow, ¿qué es esto? Anda. Le daban ganas a uno de salir corriendo porque era un panorama bien tétrico. Y esta parejita le estaba predicando. Obviamente le estaba predicando el varón y la joven al lado de él, quietecita. Y era un panorama de guerra. O sea, ellos insultando al muchacho, amenazándolo, cantando coro satánico y el muchacho predicando y predicando. Y yo me asombré. Yo hice lo que regularmente o comúnmente nosotros hacemos. Yo me la acerqué yo estaba con mi hermana y nos acercamos por detrás. Yo toqué en el hombro a la muchacha porque el muchacho estaba encendido, ese no había quien le interrumpiera. Okay. Y yo le susurré en el oído, hermanita, en inglés, hermanita, dele para adelante. Increíble, yo los admiro y cuando yo llegue al apartamento, yo voy a orar por ti. Están en mis oraciones. Y sucedió algo que fue un momento clave, un antes y después. Ella viró su rostro, me acuerdo siempre ese rostro con una tranquilidad increíble y me miró fijamente y me dijo, yo no necesito tus oraciones. Me lo dijo con autoridad. Okay. Yo necesito que tú hagas lo mismo. Yo no lo entendí, volví a repetir, no, que yo voy a orar por ti. Y ella volvió, yo no necesito tus oraciones, yo necesito que tú hagas lo mismo. Obviamente, cuando yo llegué al apartamento, entré en un quebranto tremendo y quizás los complejos, las debilidades, los arrastres se fueron en un segundo plano. Y yo le dije, Señor, así como estoy, si tú me quieres usar, vamos a donde sea. Y esa es la realidad que se vive. El concepto es que tienen que ocurrir cosas tan sobrenaturales para decir que tú tienes un llamado, que entonces la gran mayoría no lo hacen, porque están esperando unos momentos increíbles. Entonces, cuando vemos que la palabra plasma todo esto de una manera clara y se tiene un segundo plano, la ecuación finalmente es la estadística. Exacto. Un solo misionero por cada 500 iglesias. Y fíjate, Elliot, ahora que tú estás presentando eso me invita a hacerle esta pregunta a Tania. Porque, Elliot, yo creo que lo que tú nos estás presentando nos tiene que llevar a nosotros por qué no hay esa promoción, si podemos decirlo, ese enfoque en decirle a la gente, necesitamos enviar misioneros con la misma regularidad con la que se exhorta a que haya adoradores, que haya pastores, en el lenguaje como tal que utilice. Podemos buscar cómo cada cual define, pero en general, estamos todos de acuerdo en que ahora mismo tenemos que volver a poner un enfoque. Ahora, Tania, ¿qué tú crees de esto? Te voy a dar mi apreciación. Y Elliot y Joana a lo mejor lo hayan notado, esta transición. Algo que yo siempre notaba antes,
cuando Marcos Witt, las alabanzas de Marcos Barrientos, en las iglesias se daba mucho enfoque a las misiones. La mies está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esas fueron las canciones con las que yo me crié escuchándolas. Pero de un tiempo para acá, en general, en las iglesias en general, como que todo cambió y todo se volvió un evangelio más personal. Lo que yo siento, mi bendición, lo que yo arrebato, lo que yo agarro, lo que Dios me da a mí. Y como que hubo un shift, un cambio ahora al yo. Tania, ¿tú has notado a tu apreciación en general que tal vez los esfuerzos en general en las iglesias tal vez se han enfocado más en eventos como tal donde alimenta y fortalece a los mismos que están ya convertidos, pero tal vez no has notado en general como que ese enfoque como tal donde se esté despertando el interés de jóvenes, o tú percibes como que hay un interés en los jóvenes pero no se está alimentando por los liderazgos en general en lo que tú has apreciado, Tania? Pues mira, definitivo, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que en las iglesias, y no me atrevo a generalizar, Claro. pero sí, desde mi punto de vista, en las iglesias que pues he podido visitar, se ha dado mucho enfoque a lo que son los ministerios de varones, los ministerios de caballeros, los ministerios de niños, los ministerios de mujeres, los ministerios de jóvenes, y no está mal, no está mal. El problema es que las misiones no son el centro. Y cuando buscamos lo que realmente Jesús desea, cuando realmente lo que es el cristianismo, cómo sucede el cristianismo, cómo Jesús coge, ¿verdad? Esos apóstoles. Oye, él los mandó a las misiones. Él no los mandó a encerrarse y a crear ministerios de caballeros. Oye, y no estamos diciendo que está mal. No estamos diciendo que está mal. Simplemente que se ha desplazado o el valor o la importancia que realmente merecen las misiones. En las iglesias, las misiones deben ser el centro. Y mientras tú mantengas las misiones en el centro, luego entonces salen los otros ministerios. De ahí salen los otros ministerios, porque del enfoque de las misiones es que salen los diferentes enfoques que pueden desarrollar en la iglesia. Y Tania, ¿no será tal vez, me gustaría escucharte y darle la palabra a Joana? ¿Ustedes no creen que tal vez la iglesia en general le ha cogido miedo al mundo? Me explico. Cogerle miedo en el sentido de que ya no se atreven a enfrentarse a los que pueden pensar diferente, a las necesidades, porque es fácil predicar entre nosotros que creemos, que hemos experimentado, que hemos visto la gloria de Dios mira, Dios te puede sanar, Dios puede obrar contigo, pero cuando tú estás allí en las Amazonas, que uno ve las diversas necesidades, o sea, ahí yo te diría que por lo menos expresión de liderazgo extremo, ahí se separan los niños de los adultos. Tania, ¿tú crees, y para escuchar a Joana, ¿tú crees Tania, que tal vez la iglesia en general, y esto se esté reflejando en los ministerios de jóvenes, como que tal vez estemos más cohibidos y como que tiramos la palabra por el internet, por la página, pero el sentarse, el atender la necesidad que hay en el mundo, y en este caso en las misiones, ¿crees que tal vez la iglesia se ha cohibido, Tania? Pues mira, yo pienso que sí. Okay. Pienso que las personas han desarrollado temor por este confrontamiento de las personas de afuera de la iglesia. Que si yo te hablo de Cristo, y esto sucede mucho porque no conocemos la palabra. Esto sucede cuando alguien nos confronta. La palabra dice esto, pero entonces yo no me sé el contexto y digo, wow, es verdad lo que él me está diciendo. Mira, realmente yo tengo que aprender a estudiar la palabra de Dios para yo no tener temor de hablarle a los otros.
Y otra cosa que quería añadir es que, oye, en Puerto Rico, voy a hablar de aquí, en Puerto Rico es muy fácil predicar, es muy fácil predicar. Aquí tenemos el derecho, ¿verdad?, de la libre expresión, pero como tú estabas diciendo, allá se separan, ¿verdad?, los niños de los hombres. Y realmente aquí muchas veces he visto, oye, que se le ha cogido miedo a predicar la palabra de Dios por el que dirán de mí, por cómo me van a confrontar, si estoy diciendo algo bien, si esto es lo que realmente quiere el Espíritu Santo. Entonces, no, nos ponemos tantas trabas y tantas barreras que terminamos haciendo nada. Terminamos haciendo nada. Así que esa es mi opinión, Joana. ¿Qué piensas tú? Definitivamente, la palabra es tan clara cuando te dice que cuando Jesús veía a las multitudes, tenía compasión de ellas. Y yo pienso que eso lo hemos perdido o nunca lo hemos adquirido, porque nuestros corazones tienen que desarrollar compasión en general por las vidas que nos rodean. A veces las personas nos dicen, wow, pero es que yo tengo estos temores o no me atrevo. Tú no necesitas ser un superhéroe para hacer misiones. Tú lo que necesitas es ser un apasionado del Señor, que cuando tú mires esas vidas, tú las veas con el corazón que Jesucristo las miraba. Y me parece entonces que la iglesia se ha desenfocado desde hace muchos años y entonces nos hemos convertido en una iglesia de entretención, como bien decía Emanuel, una iglesia donde no queremos que nuestros miembros se nos vayan, por lo tanto comenzamos a hacer actividades, comenzamos a hacer congresos, conciertos, y yo les comparto que nuestra experiencia, ¿verdad? Cuando pasamos tanto tiempo afuera y llegamos a Puerto Rico o Estados Unidos, a lo que llamamos civilización, nos confrontamos y cuando vemos todo es como un entretenimiento para la misma iglesia. Entonces perdemos de perspectiva el llamado que el Señor nos ha hecho. Y el Señor nos llama a salir, a ser discípulos, a llevar su cruz cada día y seguirlo a Él. Ese es realmente el motivo por el cual nosotros conocemos al Señor. Si la Biblia dice, todos los pueblos te alabarán, porque podemos cantar muchos cánticos tremendos, de que la mies es mucha, de que los campos están listos, pero podríamos decir un % grandísimo de que simplemente se canta, pero como que no conceptualizamos o no, realmente no llevamos al corazón qué estamos cantando, qué estamos diciendo. Cuando se convoca a salir y predicar y llevar la palabra, ahí es donde tenemos que poner manos a la acción, porque ese es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia no es hacer congregaciones o estructuras o templos más grandes, hacer cosas que llamen, ¿verdad?, la atención de otros. No, no. El concepto de iglesia es ir y hacer discípulos. Y si tenemos, como dice la palabra, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Y eso, fíjate, Joana, nos lleva entonces a reflexionar, y Elio, te tengo una pregunta aquí. Pero, Joana, eso que está presentando, entonces nos tiene que llevar a nosotros a que hay que volver otra vez al modelo original de la iglesia. O sea, todos los puntos poderosos que ustedes están presentando ambas, los llevara a una oración, es que hay que volver otra vez al modelo inicial, porque Jesús dijo, ir por el mundo. No, y hacer discípulos, como ustedes bien presentaron, no dijo ir por ahí y montar congreso, ir por ahí, o sea, liderazgo extremo. Entonces, tenemos que precisamente hablar la realidad, porque si no, entonces las iglesias van a seguir programando con buenos deseos, buenas intenciones, Claro. y que tengamos espacios para edificar, como bien ustedes presentaron. Claro que sí. Estamos demonizando ahora mismo que haya espacios de recarga, pero
tristemente los esfuerzos se están dando completamente en actividades que nos pueden llevar de ser iglesia a club social. Y entonces, si no tenemos cuidado, Tristemente. en lo que ustedes están presentando, y Elliot, el liderazgo. El liderazgo. Ahora mismo en las iglesias, ¿qué puede hacer el liderazgo para empezar a impulsar? Y en esto me gustaría escucharte, Elio, para Tania, para Joana. ¿Qué el liderazgo? Vamos pensando, pastores, pastoras, líderes de jóvenes, de diversos ministerios ahora mismo en una estructura eclesial. ¿Qué pueden hacer para empezar a buscar una solución a todo esto? Elio, te escuchamos. Yo creo que esa es la clave, Manuel, para que no parezca que esto es a criticar, y eso no es el punto. El punto aquí es buscar opciones, buscar alternativas y buscar ideas prácticas para ejercerlas. Y me llama la atención, y te pongo esto de ejemplo, hay un predicador que nos gusta mucho que se llama Paul Washer, sí. y él decía, y en algunas ocasiones él dice, mira, los cristianos no mienten, solamente las cantan, las canciones, refiriéndose a las canciones misioneras. Los cristianos no mienten, solamente las cantan. Y se refería a, y yo me desarrollé dentro de ese tipo de adoración espectacular, porque fue espectacular y lo sigue siendo, pero principalmente ahí fallaba el liderazgo, porque lo espectacular hubiera sido que luego de tener un concierto de esa magnitud y con ese tipo de letras, hubiera unas mesas allí con distintas agencias misioneras para poder entrenar, darle alternativas a todo el que salía por ahí con la mente enchuflada en esa canción. Pero no era así. Entonces, inmediatamente que sales del concierto se acabó. O sea, ya eso estuvo bonito, pero no ejercían realmente un liderazgo efectivo. La iglesia es igual. La manera práctica de comenzar todo esto es que todas las iglesias tengan un discipulado extremo. Me gusta. Ahora, la pregunta es, ¿todas las iglesias tienen un discipulado extremo o intensivo? ¿Lo tienen? No. Lo sustituyen por la escuela bíblica dominical o el estudio bíblico de la semana. Y eso no es un discipulado. Un discipulado abarca muchas otras áreas, incluyendo las misiones. Entonces estamos hablando de que generaciones completas, en cuántas iglesias que llevan 20 y 25 años de fundada, llaman a uno, mire, es que aquí nunca se ha hablado de misiones, cuando eso se debe hablar desde el principio, desde que tú te conviertes, coges las clases de bautismo y empiezas un discipulado intensivo por los próximos 5 años. Si la iglesia no tiene un discipulado intensivo, pues va siempre a padecer de todo esto. Eso es número uno. Número dos, obviamente fomentar lo que tiene que ver un comité de misiones, porque en la medida que el pastor le delegue a esa persona que ama las misiones y que se apasione por las misiones, que comience a desarrollar estos aspectos, pues entonces pues, coge sentido porque el pastor no lo puede hacer todo. Pero si vamos a un sinnúmero de iglesias, o que el pastor lo quiere hacer todo, o que simplemente no hay comité de misiones, es bien difícil arrancar. Y o se vuelve una fiebre de que, estamos en el mes de las misiones, después se acabó el mes, no volvemos a tocar las misiones hasta el año que viene, ¿verdad, Elio? El que tiene mes de misiones, porque en muchísimas iglesias una convención de misiones, una semana de misiones es inexistente. Entonces, primero un discipulado intensivo. Eso debe ser lo más elemental, donde se toquen todas las, que ese cristiano que está comenzando se fortalezca en todas las áreas, incluyendo las misiones, y se le presenta desde el arranque. Segundo, un comité de misiones que se hace cargo de fomentar de una manera activa y consistente el tema de las misiones en la iglesia. Y número tres, obviamente, crear lo que nosotros entendemos puede ser un primer paso, que son los viajes misioneros a corto plazo. Hacerlo viable. Me acuerdo cuántos jóvenes nos llaman y me dicen, mira, yo toco en la iglesia o yo canto y no me dieron permiso porque entonces se van a quedar sin teclado. ¿Y cuánto tú te vas? 3 años, no, me voy a ir 10 días. Y eso es como si se acabara el mundo. Entonces,
Hay que, con alta esa pasión, experiencia. ¿Cómo es? Sí, Elliot, estás presentando un asunto que tenemos que reflexionar definitivamente, porque mira cómo en los detalles estamos yendo en contra de una visión de lo que es el llamamiento por el cual estamos aquí precisamente. Elliot, en esa misma línea, Tania, ¿qué tú entiendes más o menos que se pudiesen hacer partiendo de los puntos de Elliot? ¿Qué tú entiendes en tus puntos como tal? ¿Qué se puede hacer? Mira, estoy en total acuerdo con Elliot. También me gustaría añadir que comenzar desde temprana edad a enseñarle a los niños la importancia de las misiones. Amén. Muchas veces tenemos por costumbre que las misiones son para los adultos. Las misiones son para el que da monetariamente. Las misiones son para el que puede coger un avión. No. Las misiones son también para aquellos, oye, que simplemente pueden salir y hablar. Bien. Wow. Para aquellos que pueden repartir recursos. Es todo. Y si desde pequeños le enseñamos la importancia a los niños de lo que son las misiones y de que las misiones es el corazón de Jesús, ya cuando sean grandes, lo que va a estar en su mente son las misiones. Y no va a tener ni que impulsarle, ni que obligarle, ni nada. Simplemente porque ya va a estar en su corazón. Así que fomentarlo desde la niñez. O sea que de la misma forma en que le enseñamos el arca de Noé, le enseñamos las vueltas que le dio el pueblo de Israel, Sí. hay que enseñarle de entrada. Y eso, Tania, estás presentando un punto que tenemos que reflexionar grandemente porque en nuestras escuelas bíblicas, en las escuelas del niño o como el nombre que le tenga cada congregación, hay que empezar a sembrar esa semilla. Eso es un punto de oro, igual que estaba presentando Joana. ¿Qué tú entiendes como tal que podemos hacer? Tania. Sí, que yo una vez estaba dando una clase de niños y yo daba la clase de misiones. Y un día le pregunté a los niños que quiénes eran los misioneros. Pues los misioneros son aquellos adultos que viajan a diferentes países. ¿Cómo? Y yo, wow, debemos transformar ese pensamiento. Debemos eliminar, ¿verdad? Esos errores que por muchos años se han cometido y le hemos enseñado a los niños. Entonces, eliminar ese pensamiento y transformarlo para que entiendan que desde ahora, desde los 7, 8, 9 años, ya ellos pueden ser misioneros. Las palabras crean realidades, Tania. Así que los líderes tienen que saber lo que están hablando desde el altar, saber las frases que están utilizando los maestros, porque pasa eso mismo. Crean percepciones. Joana, ¿cómo tú lo ves? ¿Qué tú entiendes que faltaría? Ya Elio, Tania zumbó ahí. Joana, ¿qué propones? Mira, Emanuel, son tantas cosas. Yo quiero enfocarlo como en este aspecto, no como misionera, sino como mi tiempo ¿verdad? Que tuve en la pastoral. No fue hasta cuando yo comencé a dar viajes a corto plazo dentro de la pastoral que mi mente se abrió y yo pude ver más allá. Y yo pude ver que, como te dije, o sea, mi Dios, que yo había visto como mi Dios puertorriqueño, era el Dios de mucha gente en el mundo entero. Y mi vida comenzó a cambiar. Yo me convertí a los 13 años. Tengo 50 años ya. Y durante todos estos años uno sigue aprendiendo. Pero algo que Dios hizo en mi vida fue a través de una misionera americana. Y cuando yo era pequeña, esa misionera nos recogía los sábados y nos daba escuela bíblica. Y aunque nosotros pertenecíamos a la iglesia tradicional y mi papá estaba muy enfurecido, ella fue muy perseverante. Todos los sábados nos recogía. Lo increíble es que después de muchos años, esa fue la iglesia que yo pastoreé. La iglesia que levantó esta misionera americana que le había dedicado todo su tiempo, que para ese momento debía tener como 70 años, y nos buscaba, y les testifico, mi papá me sacaba así por los pelos, tú no debes estar aquí.
Ujú. Es que lo que tú siembras en un niño, esa es mi experiencia, la experiencia de mi hermano, o sea, eso permanece en el corazón de los niños. Entonces, yo viéndolo y enfocándolo, yo exhorto a todos mis amados hermanos pastores a que de una manera especial puedan entender que el Señor nos ha llamado a todos a ser misioneros. Somos llamados a alcanzar las vidas que nos rodean. Yo les hablo y yo les digo, mira, no tienes que salir quizás a Jordania, a Irak o a China o a India para hacer misiones o a Haití. Hasta en la fila de Walmart, en la fila de Me Salvé, donde sea, yo aprendí a través de misiones, a través de pedirle al Señor, dame tu corazón, porque dice que pide Jehová de ti, sino que hacer justicia y amar misericordia. Y cuando Jesús veía las vidas, las veía con compasión y tenía que detenerse. Y yo creo que eso es lo que a nosotros nos falta, desarrollar el corazón de Jesús. Cuando nosotros como creyentes desarrollamos el corazón de Jesús, nos palpita tanto que cuando estamos en esa cola de Walmart o de donde sea, aunque ahora hayan 6 pies de distancia, tú no puedes quedarte callado. Tú de alguna manera vas a hacer saber de que el Señor te está llamando con cuerdas de amor y que todavía hay esperanza para un mundo en crisis. Eso es lo que la gente necesita escuchar de nosotros. No importa el precio que tengamos que pagar, porque Jesús lo pagó en la cruz del Calvario. Y dice la palabra que aún nosotros haciendo lo que nos corresponde hacer, seguimos siendo siervos inútiles. Yo voy a agarrar eso, le voy a poner un amén bien fuerte a eso ahí, porque definitivamente Johanna, Elio, Tania han puesto la base para reflexionar y que los líderes que nos están escuchando precisamente en la tarde de hoy, revisemos nuestras posturas referente a lo que es este ministerio tan importante que son las misiones. Es tiempo de retomar, es tiempo de volver a enfatizar, a enfocar, porque precisamente ya aquí se han plasmado estrategias y creo que lo que ahora mismo, partiendo de ese último punto de Johanna, líderes, organícense para ir y atender las necesidades, pero empiecen practicando aquí, empiecen practicando, identifiquen, miren, porque aquí Claro. en Puerto Rico, o sea, a veces queremos de entrada, y ahora mismo el ministerio que ustedes están elaborando y el que ustedes tres están trabajando en conjunto en cuanto a participación y construcción, tiene un impacto extraordinario fuera de Puerto Rico. Ahora, dentro de Puerto Rico, ustedes también han bendecido la vida de las personas y creo que los líderes deben enfatizar en que a veces estamos, como yo alcanzo el que está en África, pero ni siquiera me gano ni a mi vecino. O sea, y entonces es como que es tiempo de abrir los ojos, porque es como decía Jesús, la mies está madura, es como que dice, ya está listo, que están esperando. O sea, y el tiempo avanzado, aquí tendremos tanta tela para cortar y tanto que eventualmente tendremos que hacer alguna segunda sección para este tema. Queremos hoy, y como director del proyecto de Liderazgo Extremo y a nombre del equipo de Liderazgo Extremo, presentamos nuestro apoyo completamente aquí declarado al proyecto y a lo que es el ministerio Misión Misericordia, y estamos con ustedes y vamos a apoyarle en todo lo que podamos apoyarle como tal. Aquí las puertas de este programa van a estar abiertas para ustedes y los proyectos como tal que tengan, porque hay que empezar a fomentar, hay que empezar a promocionar y hay que empezar a abrazar el evangelio en todo el sentido de la palabra. Elio, ¿qué tú crees si ahora mismo hacemos una oración por todos esos líderes que han estado escuchando este programa en la tarde de hoy, que precisamente han estado empapándose de lo que hemos estado hablando en la tarde de hoy y quieren tomar un call to action? Estamos haciendo un llamado para que accionen, para que tomen medidas, pero necesitamos que el Señor ayude a romper todo lo que se esté poniendo entre medio en nuestras motivaciones, las influencias opuestas. Elio, ¿nos puedes dirigir en oración precisamente por estas personas y por nosotros mismos para seguir llevando esta obra? Vamos a orar. La iglesia lo está haciendo bien. Lo que falta es que le añada y subir a la excelencia. Lo está haciendo bien, pero hay que subir para ser excelentes en lo que Dios pide de nosotros. Vamos a orar.
Padre santo y bueno, Señor, nos reunimos aquí, mi Dios amado, en tu nombre, Padre amado. Y en esta hora clamamos a ti, mi Dios amado, para que a través de estas ondas, Padre amado, tú pongas tu mano y desde lo alto puedas traspasar los corazones y la mente, mi Dios, y que la visión que tú plasmas en tu palabra, mi Dios, sea clavada en esa mente, en ese corazón de nuestros hermanos, de los líderes, de los pastores que aman tu obra, mi Dios, que te sirven, mi Dios, pero que en esta hora tú estás exigiendo, estás demandando, mi Dios amado, que podamos llevar a otro nivel tu obra, mi Dios. Se ha levantado tu obra localmente, pero tú nos demandas, Padre amado, que extendamos, mi Dios, tu obra y el reino y tu palabra hasta los confines de la tierra, mi Dios. En el nombre de Jesús, suple, Padre amado, para que cada congregación pueda sembrar en tu obra, mi Dios, pueda sostener obreros, pueda enviar, pueda preparar, Padre amado, puedan levantar comité de misiones, puedan celebrar misiones, mi Dios amado, por todos los rincones de la iglesia, y que finalmente, Padre amado, se pueda acelerar tu palabra en aquellos lugares que todavía no se está predicando. Yo lo creo en el nombre de Jesús y lo declaramos, Padre amado. Amén. Amén y amén. Muchas gracias, Elio, Joana, Tania, porque han podido contribuir grandemente a un punto que es de necesidad para la iglesia, que podamos responder a la necesidad. Mira, no es una necesidad de la iglesia para responder a la necesidad del mundo. Y creo que lo que ustedes han presentado ha abierto la puerta de la conversación. Amén. Para nosotros empezar a concientizar en todos estos asuntos. Así que nuevamente, Elio, Joana, Tania, muchas gracias por este espacio. Y quisiera que por favor que pudiesen, Joana, Elio, que nos puedan decir cómo pueden conseguir seguir el ministerio, cómo les pueden conseguir las plataformas, cómo pueden contribuir. Tania es parte del proyecto, igual con ustedes, que se involucró en este proyecto. Otras personas también se quieren involucrar también, de seguro. ¿Qué pueden hacer? Sencillo, en Facebook, Fundación Misión Misericordia, igualmente en Instagram, Fundación Misión Misericordia, y en YouTube el canal es Intrépido, le pusimos un nombre más, ¿verdad? Intrépidos. Intrépidos 360. Intrépidos 360, y obviamente unirse a los viajes a corto plazo. Allí van a ver videos, allí van a ver todo el trabajo que estamos realizando por todos estos años en India, en África, en Haití, en Ecuador y en Venezuela y parte de Colombia a través de estos 23 años, y pueden ser parte de esos viajes a corto plazo, aunque nosotros estemos allá. Damos charla, los preparamos y están invitados. Así cualquier iglesia que también quiera invitarnos, pues aquí estamos a la orden y para servir. Excelente, excelente. Así que gracias nuevamente. Gracias. Y le exhortamos, líderes, gracias a ustedes nuevamente, y le exhortamos a los líderes a que puedan revisitar esta información que hemos hablado en el día de hoy, en esta tarde. Está disponible en todas las plataformas de Liderazgo Extremo: YouTube, Spotify, Instagram, Facebook. Conéctense y echen mano de esta información, que estos tres, ya los voy a llamar amigos y amigas aquí, que han podido exponer y llevarnos a despertar en todos estos asuntos. Así que nos vemos el próximo sábado en este mismo horario de 3 a 4. Esto es Liderazgo Extremo. Este fue tu programa, Liderazgo Extremo. Recuerda sintonizarnos todos los sábados de 3 a 4 de la tarde y síguenos en nuestras redes por Liderazgo Extremo.